Ya vamos a avanzar un poquito de farmacología respiratoria antes del break porque esta parte ya es más larga que la anterior. Aquí vamos a hablar sobre todo de los broncodilatadores, ¿ya? Que hemos hablado ya un poquito en la parte de sistema nervioso autonómico, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a hablar más, ya un poco más profundo para que entiendan un poco más de la acción. ¿Qué enfermedad es esta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué, qué fisiopatología de qué enfermedad es esa? Asma, muy bien. ¿Por qué crees que es asma? Por el alergeno, ¿no? El alergeno, ya. El asma es una enfermedad alérgica, pues, ¿no? Desencadenada casi siempre por un alergeno, ¿no? Ese alergeno puede ser el polvo, ¿no? Puede ser ácaros, puede ser no sé, pelo de gato, pelo de perro, ¿no? Peluches, diversos agentes, ¿no? Este alergeno lo que va a hacer es, obviamente, causar una reacción, como dice ahí, de la célula cebada. ¿Cuál es el sinónimo de la célula cebada? Tiene un sinónimo. Mastocito. Y ese mastocito a su vez llama a sus amigos, ¿no? Al neutrófilo, al eosinófilo sobre todo. Por eso que el asmático puede tener el eosinófilo alto, ¿no? Y esto de aquí en realidad lo que va a hacer, también el alergeno por otra parte va a tener una célula presentadora de antígenos, ¿no? ¿Cuál es la célula presentadora de antígeno por excelencia? Así también le ponen, ¿no? La célula presentadora de antígeno por excelencia, la célula dendrítica, ¿no? Este de aquí le presenta a los linfocitos. Mira, acá te presenta el alergeno. ¿Y por qué hace esto? Porque la célula dendrítica quiere que la reacción se perpetúe. Y eso obviamente es el problema del asma, ¿no? Porque si la reacción fuera de un segundo, pues normal, ¿no? Pero esa reacción se va a perpetuar en el tiempo, ¿no? Entonces, eso de aquí hace que el paciente ya tenga una alergia, una disposición crónica a tener esta enfermedad, ¿no? Entonces, eso de ahí en realidad ya se hace un poco más complejo, ¿no? Cuando existe una reacción ya a nivel bronquial, ¿no? Porque es la parte inicial, ya la parte bronquial, en la cual el paciente va a empezar a producir, gracias a estos elementos, sobre todo el eosinófilo y el mastocito, ¿no? Diversas reacciones, sobre todo edema, ¿no? Vasodilatación de los vasos, edema y fuga de líquido, que va a llevar a la producción de gran cantidad de moco, obviamente, ¿no? Desprendimiento de ciertas células epiteliales y, ¿por qué no hablar desde luego de la broncoconstricción, ¿no? Que es un problema, ¿no? Es un problema. ¿No? Que muchas personas, pues, experimentan, ¿no? Por ejemplo, ante el polvo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un poco de broncoconstricción ante el polvo. Y es fácilmente reconocible, ¿no? Tú estás en tu casa, perfecto, vas a un ambiente que hay polvo y un poco se te cierra, ¿no? Por eso que, aparte del tratamiento farmacológico, obviamente, hay que hacer un enfoque global, ¿no? Cuartos limpios, ¿no? Por favor, peluche fuera, ¿no? Peluche cero, ¿no? Si eres asmático, ¿no? Bueno, si te gusta ahí vivir con peluches y estar ahí con el les, bueno, perfecto, pero la idea es no, pues, ¿no? Tenlos arriba, uno, dos, bueno, ¿no? El cuarto bien limpio, cuidado. Las camas ahora como son, bajitas, ¿no? Sí. No se puede limpiar a veces por debajo, ¿no? Antes eran así, bien altas las camas, ahora son así, ¿no? Así, parece una colchoneta la cama. Entonces, es complicado porque no puedes limpiar el polvo, ¿no? Entonces, eso abajo se acumula, ¿no? El polvo que entra a través también de la contaminación, ¿no? Los papeles, cuidado también. A mí me encantan los papeles también, pero hay que ser conscientes de que eso también acumula polvo, ¿no? Cartón, papeles, todo eso jala polvo. Entonces, todo eso de acá, doctor, en realidad involucra esta respuesta. Que los fármacos ayudan un poco sintomáticamente, pero lo ideal también es hacer un enfoque global, ¿no? Para evitar también todo eso. ¿Y esto de aquí qué me dicen? A ver, ¿qué enfermedad es esta? El EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tengo que hablarles de la parte clínica porque si no, no vamos a entender algunos conceptos. En inglés me parece que es así, cough, ¿no? El EPOC tiene gran influencia el humo de cigarro, ¿no? El tabaco. ¿Qué va a generar el tabaco, doctor? Va a generar muchas cosas, ¿no? Activación de los macrófagos, liberación de proteasas que pueden destruir la pared alveolar,
¿no? El alvéolo se rompe, entonces el alvéolo se vuelve como globitos se vuelven, ¿no? Unas telas de globitos, las proteasas generan hipersecreción de moco, y puede aparecer también, puede estimular también a los fibroblastos que van a depositar justamente material, colágeno a nivel de las vías respiratorias y van a causar una fibrosis, ¿no? Fibrosis pulmonar también, ¿no? El cigarro o el humo de leña también, ¿no? Que en provincia es frecuente, ¿no? Hasta ahora muchos cocinan con leña, entonces cuando vayan a hacer van a ver, ¿no? Había un programa, me acuerdo, de MINSA para justamente hacer cocinas saludables. Me acuerdo que, o sea, hacían un dispositivo de leña, pero algo más como que con una salida para que no haya tanto perjuicio, ¿no? Pero igual obviamente existe riesgo, ¿no? Entonces el tabaco, igual, tabaco cero. Peluche cero, tabaco cero. Entonces acá vamos a hablar de las vías de la vía inhalatoria, ¿no? Doctor, la vía inhalatoria que viene a ser justamente este dispositivo, ¿no? El MDI, ¿no? Dispositivo de inhalación. No el spray, le dicen algunos, ¿no? Más barrio le dicen spray, ¿no? El MDI, dispositivo inhalatorio. Tiene en realidad, pues, el fármaco, ¿no? Que se encuentra acá. Tengan cuidado, ¿no? Cuidado que acá hay líquido en los niños, pero no irritantes les gusta jugar, ¿no? Acá hay irritantes. Este líquido, mediante la cápsula de propulsión, al liberarse se transforma en gas. Obviamente hay una parte líquida igual, pero se vuelve gas, ¿no? Y esa es la boquilla de administración por la cual el paciente va a inhalar este inhalador, ¿no? La inhalación es el modo preferido de suministro, o sea, es lo que nosotros siempre vamos a querer. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos eso en la parte de farmacocinética? ¿Cuál era el motivo de usar inhalador y no pastillas o jarabe? Evita el metabolismo, a nivel hepático, ¿qué más? Pero sobre todo por las acciones, ¿cómo se llama cuando las acciones van a todo el cuerpo? ¿Mm? Bueno, acciones sistémicas, ¿no? La palabra sistema, muy bien. ¿Qué es acción sistémica? Cuando la acción está en todo el cuerpo. Obviamente acá no me interesa que la acción esté en todo el cuerpo, solamente a nivel respiratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el betagonista, ya saben ustedes, pues tiene efectos también beta 1, por ahí también un poco de otros, y puede actuar a nivel del corazón, ¿no? Y eso no quiero, más bien, ¿no? Solamente a nivel local. Entonces, ese es el principal motivo por el cual se ha creado esta vía inhalatoria, ¿no? Antes no existía, obviamente, ¿no? Por eso que ahora se prefiere la vía inhalatoria para que el efecto sea local y no pase al todo el cuerpo. Imagínense también de la parte de los corticoides, todavía con mayor razón, que los corticoides tienen 1000 efectos adversos, que ahora vamos a verlos también un poco, ¿ya? Entonces, yo no quiero que me pase a la sangre, al hueso, no, solamente ahí, ¿ya? Como dice, la única forma es suministrar algunos fármacos, como los anticolinérgicos. Yo no puedo dar bromuro y patropio jamás sistémico, porque ahí sí el paciente le puede dar un patatús, por decirlo así, por los efectos anticolinérgicos que tiene, ¿no? Todos los efectos anticolinérgicos que ya conocemos, ¿no? A nivel del corazón. Todo. Disminuye los efectos secundarios sistémicos, obviamente la vía inhalatoria, ¿no? ¿Qué más, doctor? El broncodilatador tiene el efecto más rápido que si lo doy por la vía oral, obviamente, ¿no? Porque actúa a nivel del bronquio directamente. Si yo le doy por vía oral, se demora. Doctor, y doy por vía oral a veces sí, en niños, ¿no? Salbutamol a veces, el jarabe, ¿no? El tamaño óptimo para que las partículas se depositen, ¿no? Correctamente en las vías respiratorias. ¿No? ¿Qué más? Que las vías respiratorias son muy pequeñas también, ¿no? Y eso obviamente hace de que sea más difícil si es por otro medio, ¿no? Pero cuando las partículas son muy grandes, se van a depositar en las vías respiratorias superiores. Eso es lo que no me conviene. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a hacer para evitar eso? Pues voy a usar, por ejemplo, esta cámara espaciadora, ¿no? También llamada aerocámara, ¿no? La aerocámara. La aerocámara es un... No hay acá, sí. La aerocámara es un dispositivo... Vamos a dibujar acá. Viene con una boquilla, ¿no? Viene con una... Como si fuera un túnel, una bolsa pero de plástico. Y aquí viene con una mascarilla, ¿no? Para el paciente. Entonces acá viene el paciente, vamos a dibujar acá. ¿No? Acá viene el paciente. Vamos a ver su nariz, su boca. ¿Ya? Y acá viene pues el inhalador, ¿no? Ya cuando yo presiono esto y va a salir el fármaco ya medio gasificado, a este de aquí se le llama PAF, ¿no?
¿ya? O chisguetazo también le dicen los de barrio, chisguetazo. Se dice PAF, ¿ya? Se dice 2 PAF, y tú vas a indicar, pones ahí 2 PAF cada 8 horas, ¿no? Entonces, cuando tú haces el PAF, como te digo, sale el gas, pero obviamente un poco de líquido, ¿no? Entonces, este líquido va a viajar acá y se va poco a poco más gasificar. Mientras más espacio tenga, más distancia, las partículas se van a volver más pequeñitas. Y desde luego también hace que el paciente pueda inhalarlo, ¿no? Entonces le pones acá su aerocámara, le disparas y la persona respira, ¿no? Entonces esta inhalación va a ser mejor, ¿no? Si es directo no es malo tampoco, pero obviamente hay un riesgo de que el fármaco salga más fuerte y se deposite ¿dónde? En la faringe, ¿no? Porque claro, al final primero va a venir la faringe, entonces. ¿Y la faringe a dónde va? ¿Va a la tráquea o va al esófago, ¿no? Entonces obviamente va a haber siempre un porcentaje de fármaco que va a ir hacia dónde. Hacia el estómago. Eso es inevitable, ¿no? O sea, el 80-90% se diglute, es inevitable. Pero con la aerocámara, obviamente esto disminuye porque la persona va a estar respirando, ¿no? Y el chilletazo también, el puff, no va a ser tan directo a la faringe, no va a estar ahí, la persona lo va a inhalar. ¿Ya? Entonces, en niños, sobre todo, se prefiere, en ancianos también, ¿no? En adultos podría ser, pero la idea es que el adulto, el joven tenga más experiencia, más probabilidad de que pueda hacerlo bien, ¿no? Entonces, ese porcentaje que se inhala a los pulmones, obviamente va a ser el que me va a actuar. Y el resto, más bien, me puede generar los efectos secundarios sistémicos, ¿no? Que en realidad es justamente lo que no quiero, ¿no? Entonces, estos dispositivos para suministro hay muchos en realidad, ¿ya? Hay muchos. Está el primero, ¿no? El inhalador presurizado, ¿por qué? Porque utilizo la presión para convertir este fármaco, porque como te digo, si tú abres el fármaco está en líquido, ¿no? Cuidado, ten cuidado. Pero en realidad se hace gas, ¿no? Aerosol también le decimos, ¿no? Aerosoles, ¿no? Aerosoles. Los fármacos se impulsan desde un contenedor. Hay obviamente en el contenedor ciertas sustancias, ¿no? Como el HFA, el hidrofluoroalcano, que ayuda justamente a la transformación del gas, ¿no? Aproximadamente me dura 100 PAF, 100 dosis, ¿no? O sea, es un montón, obviamente, un inhalador me dura un montón, ¿no? Es importante que el paciente sepa cómo usar, ¿no? ¿Y cómo hace el doctor el uso, no? Primero hay que agitarlo, ¿sí? Nunca, hay que agitarlo. Luego botas el aire, tienes que exhalar todo, botas todo, y luego recién pones la boquilla, disparas, no, haces el puff, inhalas, contienes, y luego recién lo pasa, porque al final hay que pasarlo igual, ¿no? Pero inhalas, contienes y luego lo pasas. Obviamente en este proceso es importante que a la hora de tú ponerte el aerosol, la boca debe estar totalmente cerrada, ¿no? Porque, claro, si te da un poco de vista, vas a ver que algunos pacientes se lo toman, el gas se sale por su boca, ¿no? Como si fuera no sé, un carnaval. Tiene que estar bien cerrado, ¿no? Bien cerrado para que el gas no salga. Todo eso tienes que coger bien, digamos, la boquilla, ¿no? Y luego pues ya haces el aerosol, contienes y luego, si vas a hacer 2 puffs espaciados, tienes que obviamente, ¿no? Cerrar la boca, tenerlo ahí y luego recién de unos segundos hacer el segundo puff, ¿ya? Y primero hay que exhalar, como les digo todo. Luego están las aerocámaras que les he explicado, disminuye la velocidad, como les digo, entre las partículas, obviamente eso me va a ayudar para evaporar, ¿no? Más el líquido. Disminuye la cantidad del fármaco que va a tener contacto con la faringe, por lo tanto más probabilidad de que sea inhalado en vez de, ¿no? Deglutido este fármaco, ¿no? Obviamente, esto como les digo es especial, sobre todo en los corticoides, que ahí sí es bien complicado, porque comprenderán que los corticoides si se depositan en la faringe pueden causar disminución de la inmunidad y aparición de infecciones, sobre todo candidiasis, ¿ya? Frecuente, ¿no? Eso sí es frecuente. En los niños, como les decía, ¿no? Bastante útil, porque los niños sí es bien complicado, y si los niños les pones ahí nomás y les haces ahí inhalar, ¿no? Doctor, también hay unos inhaladores de polvo seco, pero eso sí no se usa en realidad mucho, ¿no? Porque en realidad estos polvos secos a veces se usan por la nariz, ¿no? Polvo seco inhala, el paciente pues, es irritante, no se usa. Y los otros son los nebulizadores, ¿no? Que sí los usamos bastante en realidad, ¿no? De chorro, los clásicos, que son los que tenemos en realidad flujo de gas, ¿no? Que el nebulizador lo pones con el oxígeno, entonces eso también ayuda al paciente, porque aparte de darle el fármaco, también le da un poco de oxígeno, eso en realidad le ayuda muchísimo, ¿no? Por eso que en pacientes con asma, muchos se usa la nebulización, ¿no? Y también es posible suministrar dosis mucho más elevadas. ¿Ya? Entonces, paciente que está grave, así con asma, la nebulización le puede dar bastante, ¿no? Algo quizás un poco
ahorita dejado de lado, un poquito con miedo por el tema del COVID, ¿no? Que por eso, como el COVID, pues con nebulización se difunde. Por ahí un poco de miedo, pero antes de que exista el COVID, o por lo menos que exista esta pandemia, no había ningún problema, ¿no? Y poco a poco volveremos a lo normal, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar ya de los fármacos específicamente. Y acá tenemos que hablar de los broncodilatadores, ¿no? Los broncodilatadores, que son, se puede hablar así porque todos dilatan los bronquios, pero tienen mecanismos diferentes de acción, como ustedes ya saben, ¿no? Ahí tenemos los agonistas adrenérgicos beta 2, los antagonistas muscarínicos, ¿no? Los anticolinérgicos que ya hemos visto, y vamos a ver si ahora sí unos fármacos que no hemos visto anteriormente, que son las metilsantinas, ¿no? Las metilsantinas. Muy bien. Entonces ahora vamos a revisar los broncodilatadores, que pertenecen a diferentes grupos, como les había dicho, ¿no? No, o sea, el corticoide mismo, de por sí. El corticoide es el que genera la infección, ajá. Que obviamente con la aerocámara se supone que debería haber menos depósito. O sea, si el corticoide no se depositara en la faringe, no habría, ¿no? Porque el corticoide llega a la faringe, se deposita, y ahí genera el problema. Si 100% del corticoide no se quedara si no pasara, no habría problema, ¿no? Y obviamente la aerocámara disminuye ese riesgo porque hace que se disuelva más el fármaco y no se deposite, ¿no? Pero es efecto del fármaco. Ya, entonces, por ejemplo, el corticoide no es un broncodilatador, ¿no? Se dan cuenta, broncodilatadores son betagonistas, anticolinérgicos y metilsantinas, ¿ya? El corticoide vamos a verlo ahorita, pero es por su efecto inmunosupresor a nivel, inmunomodulador a nivel del asma, ¿no? Los beta-2 agonistas son los más eficaces de todos los que vamos a hablar ahorita, ¿ya? Es el broncodilatador más eficaz, ahí sí no hay diferencia, ¿no? Que este mano, este sí es más. Y bueno, también tienen efectos secundarios mínimos si se usan de forma correcta. Obviamente el grupo que los conforma es el grupo catecol, ¿no? De los beta-2 agonistas. Listo, ¿no? Este es el grupo catecol, acuérdate ¿no? Famoso de la noradrenalina, de adrenalina, y también el salmeterol, el salbutamol, que son beta-agonistas, tienen este grupo catecol, ¿ya? Solamente con diversas variaciones que ahora vamos a ver. Si se acuerdan ustedes de los receptores adrenérgicos, ¿cuál es el que tiene que ver con el salbutamol? El beta 2, ¿no? El beta 2. Sin embargo, no es que totalmente, o sea, tienen un cierto efecto en beta 1, ¿no? Obviamente son beta 2 selectivos, pero también tienen cierto efecto a nivel beta 1 porque tiene la conformación, pues, de la noradrenalina, como ustedes han visto, ¿no? El catecol, el famoso catecol. El mecanismo de acción en realidad va por muchos caminos, ¿no? ¿Ya? Esos son muchos caminos que en realidad lo hace el mismo receptor, el mismo adrenalina, el mismo salbutamol en este caso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la disminución del calcio a nivel intracelular por eliminación activa de este ion, que va a causar obviamente disminución de este calcio, ¿no? Y el calcio es importante para la contracción. Entonces, obviamente lo que yo deseo es hacer una broncodilatación, una relajación del músculo liso, ¿no? Porque si bien es cierto, el bronquio es el tejido, pues, ¿no? Que existe, ¿no? Medio cartilaginoso, pero el que ocasiona la constricción es el músculo que lo rodea, ¿ya? Entonces, en realidad el efecto es a nivel del músculo, más que todo, ¿ya? Inhibición de la fosfolipasa C, inositol trifosfato, este es el mecanismo de la proteína G, la movilización del calcio extracelular, igual, ¿no? Calcio celular. Inhibición de la activación de la sinasa de cadena ligera de la miosina, también esta cadena ligera de la miosina, como ustedes deben conocer, es una partícula relacionada a la proteína miosina, que es la proteína encargada de la contracción muscular, ¿no? Por eso inhibe esta activación y por lo tanto también disminuye la contracción, ¿no? Más bien activa la fosfatasa, que esta fosfatasa lo que va a hacer, doctor, es destruir o inhibir a la miosina. Activa la fosfatasa que destruye la miosina. ¿Qué más, doctor? Apertura los conductos de potasio activado por calcio. ¿Qué va a ocasionar el potasio en la célula? Relajación, ¿no? Acuérdate, el potasio le ingresa, ¿qué pasa con la célula? Se relaja, ¿no? Muy bien. Y también puede estimular el secuestro de calcio en los almacenes intracelulares, que también va a disminuir la contracción, ¿no? Por otro lado,
puede unirse también al potasio y al calcio a través de la parte de la proteína G llamada GS, la subunidad GS, de forma que la relajación del músculo liso también puede ocurrir independientemente de los otros mecanismos. ¿Ya? Esto en realidad es lo que hemos explicado, es lo mismo. ¿Ya? Ese es el receptor, ese es el receptor beta 2, ¿no? Del adrenérgico. Eso de acá vendría a ser, por ejemplo, el salbutamol. Y esto de aquí, acuérdense que el receptor adrenérgico está ligado a una proteína G. La proteína G es esta, ¿no? El complejo de la subunidad alfa, beta, gamma, ligada al GTP, por eso se llama proteína G. Y esto al final activa el AMP cíclico y esa es la proteína G normal, ¿no? Y va a ocasionar pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Disminución de la actividad de la fosfolipasa C, intercambio de sodio y calcio, disminución de la cadena ligera de miosina, que hemos comentado también, ¿no? Y esto al final va a ocasionar una relajación del músculo, ¿ya? Relajación del músculo. Por otro lado, vemos aquí a la metilsantina, que la metilsantina es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa va a favorecer la producción del 5-MP, que también tiene una acción en la contracción muscular. Pero por otro lado, ¿no? Ahora vamos a verla más adelante, las metilsantinas, pero aquí podemos aprovechar su mecanismo de acción. Ya, ese es el mecanismo fundamental del beta-2 agonista. Pero como les comenté en la clase de autonómico, se dice, se comenta, se hipotetiza que también puede tener otros mecanismos no estudiados, o sea, no comprendidos adecuadamente, ¿ya? Pero fundamentalmente es la broncodilatación, eso es lo que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Pero también se ha visto que puede tener un rol, por ejemplo, en disminuir la liberación de los mastocitos, ¿no? Como doctor, si es adrenérgico, bueno, eso no está bien elucidado en realidad, ¿ya? Pero también se ha visto. ¿Qué más? Previene la fuga microvascular también, ¿no? Del líquido, eso que favorece la producción de moco. El incremento de la secreción de moco en las glándulas mucosas también, ¿no? Reduce la neurotransmisión en los nervios colinérgicos, o sea, en la parte del sistema que depende de la acetilcolina. ¿Ya? Por lo tanto, podría inhibir la liberación de la acetilcolina también, ¿ya? Y acuérdate que la acetilcolina favorece la broncoconstricción, ¿ya? Entonces, por eso les decía que en realidad tiene otros mecanismos probablemente indirectos. Utilidad terapéutica. Bueno, acá tenemos que hablar un poquito de lo que son los agonistas de acción corta y larga, ¿no? Acción corta y larga, o sea, no sé si tenemos un cuadro. Bueno, vamos a usar este cuadrito de aquí, ¿ya? Acá sí me gustaría que entiendan esta nomenclatura, porque es muy importante y se usa bastante en neumología, sobre todo, ¿ya? ¿Se acuerdan que el salbutamol, qué clase de medicamento era? Según como habíamos estudiado autonómicamente, aparte que es un broncodilatador. ¿Qué tipo de fármaco era? El salbutamol era un agonista adrenérgico, ¿no? Muy bien. ¿O cómo se le puede llamar también? Simpático mimético, ¿no? Muy bien. Entonces, a este medicamento que es un beta agonista, dependiendo el tiempo de acción, ¿no? El tiempo de acción. Esos de acción corta, que son estos de aquí, short acting, se les llama SABA, ¿ya? Por short acting beta agonistas. Agonistas de acción corta. ¿Por qué, doctor? Porque su duración es máximo 6 horas. Ahí está. Fenoterol, levalbuterol, salbutamol, cuyo sinónimo es albuterol, ojo. Cuidado que te pueden preguntar así, albuterol. Albuterol es sinónimo de salbutamol, ¿ya? Sinónimos. Terbutalina también es otro fármaco de acción corta. Duran de 4 a 6 horas. Por eso que se administran cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Y por otro lado tenemos a los long acting, de acción larga, que le vamos a llamar LABA, ¿ya? LABA. O sea, cuando tú veas en las preguntas LABA, SABA, ya sabes a qué se refieren, ¿no? ¿Y cuáles son los LABA, doctor? Los de acción larga, que me duran más de 12 horas. ¿Cuáles son? Formoterol, arformoterol, indacaterol que tenemos, salmeterol también tenemos, tuluboterol, ¿ya? Que no lo tenemos. Ya los que te subrayo son por los que son los que tenemos, ¿ya? Formoterol, indacaterol, salmeterol. Ah, esos me duran de 12 a 24 horas, sí. Entonces,
Ya no lo doy cada 8 horas, sino cada 24 horas o cada 2 horas, ¿no? Siempre buscando la comodidad del paciente, ¿no? Que le dure más también, ¿no? ¿Ok? Entonces, se va a llamar SABA y se va a llamar LABA. Pero ojo, te voy a adelantar una vez, pues, para que quede la idea redonda, que en los antimuscarínicos también sucede lo mismo, ¿no? Los anticolinérgicos, como el bromuro y patropium. Entonces, aquí le vamos a llamar SAMA, por short acting antimuscarínico, ¿no? Y a los de acá, doctor, LAMA. Ya, entonces, cuando veas las preguntas, SABA, MALAMA, LAMA, ya sabes. ¿No? El AMA es por antimuscarínico. Acuérdate que te dije que los anticolinérgicos también se les puede decir antimuscarínicos. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Ya? Entonces también habrá short acting y también habrá long acting, ¿no? El aclidinio, por ejemplo, es el long acting, el short acting es el bromuripatro. Vamos ahora a revisarlo más adelante. No se preocupen, ¿ya? Pero ya saben entonces SABA, LABA, SAMA, LAMA. ¿Ya? Eso es algo que tienen que saber porque en el examen no les van a explicar qué significa SAMA, porque ya es una terminología bastante conocida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirven, doctor? Bueno, en realidad los de acción corta y larga prácticamente sirven para lo mismo. Obviamente que el de acción corta lo voy a usar más que todo en ataques agudos, ¿no? Cuando el paciente está muy, muy urgido, digamos. Ya saben que estos son los broncodilatadores más eficaces y más usados en el asma. También pueden proteger contra diversas situaciones desencadenantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay asma inducida por ejercicio, ¿no? Entonces tú puedes consumir el salbutamol previo a hacer el ejercicio, ¿no? Si es un paciente que con el ejercicio desencadena ataques de asma. Por eso ahí se protegen contra diversas situaciones desencadenantes, ¿no? Cuando el paciente está, doctor, con un asma agudo grave, que muere, mejor es usar, de todas maneras, el beta agonista de acción corta, ¿ya? Por supuesto que la vía inhalatoria es preferida sobre la vía oral, y también se considera que puede usarse por razón necesaria o a demanda. O sea, si el paciente se siente, ¿no?, mal, a demanda, ¿no? No un horario específico. Obviamente esto de aquí cada vez se desaconseja más, ¿no? Por el hecho de que tenemos ya los LABA y que me pueden dar mejor, ¿no? Mejor resultado y aparte con menos probabilidad de hacer, reacciones adversas, ¿no? Y los LABA, doctor, como les digo, se usa prácticamente para lo mismo. Ahí están, salmeterol, formoterol. Dura más de 12 horas, ¿no? Mejoran el control del asma en comparación, desde luego, con un tratamiento regular con agonistas de acción corta. Y acá hay una tendencia muy especial que dice que en pacientes asmáticos nunca deben usarse los LABA solos. ¿Por qué? Obviamente, si un paciente ya requiere LABA, debe usar corticoides, ¿no? O sea, no solamente el LABA es el tratamiento del asma, ¿no? Si el paciente ya requiere un medicamento que le dure mucho porque todo el rato está con el ataque de asma, entonces no basta obviamente darle un sintomático, ¿no? Porque el broncodilatador a la larga es un sintomático, ¿no? ¿Qué sintomático? Solamente me ayuda a aliviar al paciente, pero no me ataca la causa del asma, ¿no? Ya, los efectos secundarios sí son frecuentes, ¿ya? Estos de acá son bastante frecuentes, casi siempre se presentan, pero se consideran que no son tan severos, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia es algo imposible casi que no tenga un paciente luego de tomar el salbutamol, ¿ya? Y se debe en parte por el beta 1 y también por el efecto beta 2, pero a nivel auricular, que no es tan importante, pero aquí sí, porque el medicamento lo activa, ¿ya? Después también se presupone que puede ser por una vasodilatación periférica y eso puede causar taquicardia. Ya, pero es casi imposible que un paciente que consuma salbutamol no tenga una taquicardia, obviamente, que le dure unos segundos, ¿no? Unos segundos, unos minutos, después del consumo de salbutamol. Después el temblor también, ¿no? Que se debe al efecto beta 2 sobre el músculo estriado, el temblor, que también es un temblor pasajero, ¿no? Ya, pero este es muy frecuente, es bastante frecuente, casi siempre se presenta. ¿Qué más, doctor? La hipocalemia, ¿no? Como les había hablado, la hipocalemia o hipopotasemia. Efecto directo beta 2 sobre la captación. ¿Te acuerdas que hacía que el potasio ingrese al músculo, no? Por eso se puede usar en manejo de hipercalemia, más bien, ¿no? Es un paciente con hipercalemia, le puedes dar beta 2 y le ayuda. Y aparte un poquito de inquietud. La hipoxemia más bien es raro, obviamente, ¿no? Es un efecto paradójico que se ha visto que puede ocasionar a veces, ¿no? Pero eso en realidad no es significativo, ¿no? Acá son los distintos fármacos, ¿no? Los efectos adversos. Ojo que en casos ya raros también te puede dar arritmias, ¿no? Sobredosis. Por eso es importante manejar el medicamento de manera prudente, ¿no? Por eso de la demanda en realidad ya no se aconseja mucho, ¿no?
Si el paciente está muy grave, ya mejor que vaya al hospital, ¿no? En vez de estar usando así cada rato, ¿no? Me sirve para el asma, también me sirve para el EPOC, pero ahora vamos a ver un poco profilaxis del asma, como les había mencionado, ¿no? Mayormente su indicación exclusiva es por aerosol, nebulizador. Para entrar no se usa en realidad casi. Y bueno, este cuadrito de aquí que es netamente clínico, pero lo estoy poniendo porque me ayuda a comprender un poco los pasos en el manejo del asma, ¿ya? Hay dos guías importantes que todo neumólogo debe conocer. La guía del asma se llama GINA y la del EPOC se llama GOLD, ¿no? De oro. GOLD, ¿ya? O sea, ustedes buscan Gina Gold, cada año casi siempre se actualiza, o cada 2 años máximo. Entonces ahí van a estar las indicaciones de cómo manejo. Esto cambia un poco, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo les dejo el clásico de todas maneras, porque es el que más se pregunta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Esto depende desde luego de la intensidad de síntomas que el paciente tenga, ¿no? Si tiene molestias muy frecuentes todos los días, en las noches, etcétera, o desaturan. Entonces, el paso 1 inicial siempre ha sido clásicamente usar los SABA, ¿no? Acá está bien claro, ¿no? SABA. ¿Cuáles son los SABA? Salbutamol, muy bien, ¿no? De acción corta. Según necesidad demanda, ¿no? Que es según la necesidad demanda. ¿Ya? El paso 1, salbutamol a un paciente que casi no tiene síntomas, que nunca va a emergencia por el asma, ¿no? Que una vez menos, una vez a la semana, le viene un poco de, digamos, de broncoespasmo, ¿no? Se le cierra el pecho, entre comillas. Paso 2, ya puedo iniciar dosis baja de corticoides, este es corticoides. Los ABA, como te das cuenta, siempre tradicionalmente se usan, o sea, se pueden usar en cualquier momento de la enfermedad, ¿no? Es ABA, siempre se usa en cualquier momento de la enfermedad. Paso 3, dosis baja de corticoides ya con LABA, o sea, que ya acá tengo que usar LABA, ¿no? Los de acción larga. Por aquí dosis media alta, ya dosis alta de corticoides y LABA, y aquí ya mayormente uso corticoides sistémicos o anti-IgE, ¿no? Anti-inmunoglobulina, el omalizumab. Este medicamento nuevo, ¿no? Pero no se usa porque sea súper más efectivo, ¿eh? Se usa porque no responde el paciente, entonces pruebo otro, ¿no? Pero no es que sea el más efectivo, ¿no? Y también obviamente está en prueba, ¿no? O sea, me refiero a que tiene años recién, ¿no? Omalizumab. Es un anticuerpo monoclonal, como habíamos por ahí revisado. Anticuerpo monoclonal contra el IgE. La inmunoglobulina justamente que está por las nubes en un paciente con asma, ¿no? Por la alergia. También desde luego se usa en otros estados alérgicos, ¿ya? Entonces ese más o menos es el paso por el cual nosotros usamos los broncodilatadores, ¿no? Los ABA de demanda, luego los LABA, y desde luego que ya tenemos que usar con corticoides y desde luego si vamos a usar LABA, ¿no? Doctor, ¿y esto qué es? Este es el manejo del GOL, del EPOC, ¿no? Ya hemos hablado del asma, ahora vamos a hablar un poco del EPOC. El EPOC es una enfermedad, como dice su nombre, pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Que en realidad es una enfermedad que no tiene una, o sea, no tiene una cura igual que el asma, pero es todavía peor un poco, una evolución generalmente un poco peor. Ahí tenemos sobre todo la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Esta guía mayormente es para bronquitis crónica, pacientes que han consumido tabaco, ¿no? Y que tienen ese problema de justamente secreciones crónicas, están tosiendo siempre con secreciones, ¿no? Es el famoso EPOC, ¿ya? Aquí entonces clásicamente se usa anticolinérgicos también, o sea, los anticolinérgicos como que tienen un poco más de efecto, un poco más de importancia que los adrenérgicos aquí, ¿ya? Sin embargo, los ABA también son muy buenos, por si acaso, ¿ya? No es que no sirvan. Pero aquí en el EPOC, ahí sí. En cambio, al revés, en el asma sí los anticolinérgicos nada que ver, ¿ya? No pintan casi. ¿Se puede usar otro? Sí, si la persona es alérgica o como que no le hace mucho efecto, se puede usar. Pero ahí sí casi no tiene papel. En cambio acá sí, ¿ya? Los anticolinérgicos pueden usarse en el EPOC, ¿ya? Bronquitis crónica, o, ¿ya? Que es muy diferente al asma, no es algo alérgico, ¿ya? Muy bien. Bueno, en este caso, en el EPOC hay una clasificación clínica, esta es una clasificación clínica, ¿no? En la cual el paciente, es una clasificación según el paciente, por ejemplo, va a emergencia, ¿no? O no, ¿no? Por ejemplo, de ser una vez, ¿no? En el año, o más de una,
en el año de ir a emergencia por exacerbaciones, ¿no? Si el paciente no va, por ejemplo, casi nunca a la emergencia, no necesita, entonces va para una categoría A o B, ¿no? Y para hablar si es A o B también hay otra escala, hay una escala clínica en la cual el paciente, por ejemplo, MRC mayor o igual a 2, o MRC de 0 a 1, es una escala que en realidad solamente mide lo que es la disnea del paciente, ¿no? Ya sería más clínico. O sea que el paciente, si por ejemplo puede hacer actividades, si se cansa, ¿ya? Eso pueden revisarlo si quieren en casa. Es una escala con preguntas, así para ver si el paciente necesita, o sea, puede hacer sus actividades o en todo caso ya tiene demasiado cansancio, dice, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, lo clasifico A, B, C o D, ¿no? Y dependiendo de las veces que va al hospital. Y según eso, nosotros podemos plantear la posibilidad de usar tratamiento, ¿no? Obviamente los primeros estadios van a ser los más leves. Como vemos aquí, acá están usando SAMA, ¿no? ¿No? SAMA, o SABA, ¿no? En estadios más avanzados están usando LABA, ¿no? Paciente que ya tiene una necesidad que no puede estar tranquilamente, LAMA o LABA, ¿no? Paciente que ya va a emergencia cada rato, acá consideran el uso de corticoides. Ojo, se considera el uso de corticoides, pero no es tan importante como en el asma. Ya que en el asma es un proceso alergénico y el corticoide es igualmente la estrella. Aquí se usa, pero no es como que sea tan efectivo, ¿ya? Entonces acá corticoide, como dice, corticoide inhalado más LABA, ¿no? O LAMA. Y acá también, pues, ¿no? Lo mismo en realidad, corticoide inhalado más LABA. ¿Ya? Este es el manejo mayormente crónico de consultorio, que el paciente va a consumir, ¿no? Siempre, así para ayudarlo, ¿no? En el tiempo. Otra cosa es lo que sucede en emergencia, ¿no? Ahí sí, como te digo, nebulizarle, pues, ¿no? Darle antibióticos si requiere, oxígeno a veces también, ¿no? Sobre todo los epoxi a veces requieren oxígeno, ¿ya? Usar oxígeno hasta que se le vaya la exacerbación, ¿no? Eso es un paciente que tiene que estar hospitalizado, ¿no? Más difícil. Pero es una escala de clasificación de EPOC, como te digo. Sí, es una escala así para decir, le pones valores 0, 1, 2 dependiendo, 2 o 3, hasta 4 dependiendo la necesidad de actividad que tiene, ¿no? Si por ejemplo puede estar en cama y ya se agita, o si hace actividades normales y no se agita, ¿no? Es una escalita clínica más que todo, ¿ya? Entonces, en la parte de anticolinérgicos, ¿no? Acá tenemos los receptores que ya hemos estudiado, ¿no? En realidad. El más importante aquí es el M3, ¿verdad? El M3, que está localizado en el músculo liso, en las glándulas de la mucosa. Ojo, por ahí también tiene este interés de que favorece la secreción de moco, ¿no? Y aquí es donde van a antagonizar justamente los anticolinérgicos, ¿no? Se supone también, esa es la parte de POC. Esta formulita quiere decir que la resistencia al flujo del aire, ¿no? Está inversamente proporcional al radio del bronquio, ¿no? Claro, mientras el radio sea más grande, la resistencia va a ser menor, ¿no? Pero esa relación no solamente es inversa, sino como dice ahí, es exponencial, ¿no? Ahí dice R a la 4. ¿Qué quiere decir? O sea, que no es como que solamente podemos medirlo aritméticamente, ¿no? Un poquito más, va a haber más resistencia, ¿no? Se potencia eso, ¿no? El radio a la cuarta. Entonces, un pequeño cambio del radio origina un gran cambio en la resistencia, ¿ya? Pues eso es lo que quiere decir esa fórmula. Entonces, como ves ahí en el EPOC, el paciente tiene un tono vagal exacerbado que va a ocasionar una broncoconstricción, ¿no? Y eso obviamente le va a generar problemas. Por lo tanto, el antagonista muscarínico sí le va a ayudar bastante a favorecer esa broncodilatación, ¿ya? En caso de asma, como te digo, todavía, en caso de EPOC, perdón, todavía mucho más, ¿ya? Hace lo mismo, en el cual el paciente, como les digo, sobre todo por el daño, ¿no? Por la noxa del tabaco, ¿no? El tabaco. Que va a ocasionar un incremento del tono muscular en el tono colinérgico, ¿no? Y eso está favorecido por la expresión de las fibras preganglionares también, ¿no? Que van a ejercer todavía esto de aquí con mucho mayor razón. Entonces es un tema, en realidad, tanto bronquial como nervioso. El mecanismo de acción, entonces, a nivel del sistema nervioso parasimpático, múltiples y diversos estímulos pueden causar incrementos reflejos, como el tabaco, incluso virus también, ¿no? Etcétera. Y aquí simplemente lo que se va a hacer un antagonismo del efecto de la acetilcolina a nivel del bronquio, ¿verdad? Bronquio. Muy bien. Entonces también en el caso de los
anticolinérgicos, también vamos a tener esta clasificación, ¿ya? La misma que le hemos hablado para los betagonistas. Vamos a tener los de acción corta, acá conocidos como SAMA, y los de acción larga, ¿no? Como pueden ver ahí, los de acción corta también me duran de 6 a 8 horas, y los de acción larga me duran de 12 a 24 horas. Ya acá hablamos de duración de acción. En el caso de los de acción corta tenemos al bromuro y hipatropio, ¿no? Hipratropio, en verdad es su nombre. Bromuro de hipratropio. Ya que lo tenemos en el hospital, desde luego. El bromuro de oxitropio, que si no lo tenemos. Y en los de acción larga tenemos al tiotropio, que lo tenemos también en el hospital. Tiotropio. Ya, el aclidinio me parece que también, el bromuro glicopirrónico, ¿no? Bromuro. Glicopirrolato también le dicen, glicopirrolato. Y este es el bromuro de aclidinio. Bromuro de aclidinio, ¿no? Desde luego también siempre la recomendación generalmente va más para los de acción larga, ¿ya? El bromuro hipatropio también no están ahorita considerados, pero se puede usar también en estallidos agudos como motivo de asma y también de poco, ¿ya? Bromuro hipatropio. Y el tiotropio es el que más por ahí usan los neumólogos en el manejo de EPOC, ¿ya? Tiotropio, ¿no? El hipatropio hay para nebulización también. Inicio de la broncoelastación relativamente lenta, al cabo de media hora o una hora ya más o menos se alcanza el efecto máximo y como te digo se da el bromuro cada 6 a 8 horas, ¿no? Las indicaciones normalmente es así, 2 puffs cada 8 horas, ¿no? Inhalado le puedes poner. O si quieres le pones en aerocámara, ¿no? O con aerocámara. Ahí la enfermera debe tener seguro la aerocámara, ¿no? Que lo puede hacer en un paciente, lo deja al lado del velador, cada vez que viene a ponerlo nomás lo saca y le aplica, ¿no? 3 a 4 veces al día. Cada 8 horas, cada 6 horas, ¿ya? El oxitropio en Europa, nomás, en realidad, muy similar al bromuro hipatropio, ¿ya? El bromuro de tiotropio, este de aquí sí, como te digo, más largo, ya, acción prolongada, incluso una vez al día, ¿no? Esa es la comodidad, como te refiero, del paciente, ¿no? Más cómodo para el paciente. En realidad se une a todos los receptores, pero en realidad sobre todo actúa a nivel del M3 porque se disocia más lentamente, ¿no? Por eso le digo, siempre en realidad casi todos se unen a todos, pero tiene un efecto especial por uno de ellos, ¿no? El tetrópico tiene menos probabilidad de antagonizar la inhibición mediada por M2, ojo, ¿no? También. Y obviamente no me conviene actuar al M2 porque el M2 es cardíaco, bueno, corazón, eso no me conviene. Es eficaz en pacientes con EPOC y más todavía que el bromuro de hipatropio, ojo, ¿eh? O sea, dice más claramente, ¿no? Que dar bromuro hipatropio 4 veces al día es mejor dar tiotropio una sola vez, ¿ya? Como dice. O sea, va muy bien. Por eso ya prácticamente no se usa el bromuro hipatropio. Reduce las exacerbaciones, ¿ok? No hay efecto en la progresión de la enfermedad. A veces sí se ha visto que puede reducir la mortalidad, pero la progresión de la enfermedad no. Ahí no pasa nada, ya, en realidad. Ya les he dicho que el EPOC es una enfermedad crónica, ¿no? El tabaco, si les preguntan qué es lo único que se puede hacer para reducir la progresión es el tabaco, nada, dejar el tabaco, ¿no? Pero en realidad el daño ya casi siempre está instalado.